Listo, ya comenzamos entonces a grabar. Bueno, Mauro, entonces la sesión del día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo de la competencia de comercio exterior, pero para la guía de aprendizaje número 4. ¿Listo? Como siempre en la primera sesión, me gusta entonces retomar un poquito del trabajo que veníamos haciendo. Y lo otro es darles un poquito de la guía en la plataforma de donde encuentran la guía de aprendizaje, que es lo que, digamos, debemos cumplir en esta guía, que ese es como el objetivo al cual debemos cumplir, ¿cierto? Y avanzamos un poquito en temática. Listo, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de lo que veníamos trabajando previamente, recordemos que estamos en la competencia de comercio exterior, ¿cierto? En esa primera parte de la competencia tuvimos una fundamentación teórica bastante completa y conceptual que nos permitió tener como un primer contexto general de lo que es el comercio exterior y la forma en la que se aplica en la logística. Bastante interesante, ¿cierto? Vimos un material de estudio que se enfocaba en los dos grandes procesos del comercio exterior, que son las exportar e importar, ¿cierto? Entonces lo vimos como a forma de procedimiento, que es lo más importante, requisitos, documentación, normativas, ¿cierto? Entonces eso fue lo que abordamos inicialmente y se tenía como objetivo evaluativo, en este caso pues actividad evaluativa, un diagrama, ¿cierto? Un diagrama del proceso exportador y otro del proceso importador. Yo les había dado plazo hasta el 7 de julio para montar el diagrama, ¿cierto? Les cuento, y creo que ustedes lo han notado, que Sajuna ha estado un poquito difícil, incluso estuvo en mantenimiento durante esas 2 semanitas de vacaciones, lo que pues ha dificultado para mí un poco el tema de calificarles, ¿listo? Entonces, para que no, digamos, no se impacienten, tengan un poquito de paciencia con el tema, que en el transcurso de esta semana espero ya dejar evacuada la calificación para que estemos ok con ese tema, ¿listo? Porque incluso ayer intenté abrirla y estuvo un poquito difícil, hoy por fortuna abrió esa Sajuna, entonces hay que aprovecharla, ¿listo? Entonces para que sepamos que apenas voy a comenzar porque no había podido ingresar a Sajuna, ¿listo? En ese tema. Vamos entonces a ingresar aprovechando que está abierta y vamos a mirar entonces en qué parte nos ubicamos de la actividad que vamos a trabajar juntos este trimestre. Listo, por aquí ya estoy compartiendo pantalla. Entonces estamos ya aquí, esperemos que nos deje trabajar Doña Sajuna. Bueno, importante, yo creo que ustedes ya llevamos bastante tiempo en la formación, ya ustedes navegan fácilmente la plataforma. Continuamos entonces en la fase número 2, que es la fase de planeación, ¿cierto? A la cual digamos que pertenece nuestra competencia de comercio exterior para la logística. ¿Listo? En esta fase número 2, lo que trabajamos fue la actividad de proyecto número 3, ¿cierto? Que es lo que ya les estaba como mencionando. Que esa actividad de proyecto número 3, pues tiene como guía, la guía de aprendizaje número 3, y ya sabemos que ahí está dentro de esa guía la actividad de los 2 diagramas. ¿Listo? Vamos entonces a continuar dentro de esa misma fase con la actividad de proyecto número 4. ¿Listo? ¿Qué significa? Que claramente en esta actividad de proyecto número 4 vamos a tener material, vamos a mirar qué tenemos acá en material de comercio exterior para la logística, vamos a ver qué nos hace referencia y tenemos la guía de aprendizaje número 4. También entonces el día de hoy, siempre iniciando cada digamos que etapa, me gusta que miremos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Para que sepamos cuál es el rumbo. Entonces vamos a mirar dentro de ese material de la actividad 4, vamos a ingresar a ver qué material hay, aunque yo como que ahorita estuve revisándola y creo que es como que tiene como base el mismo material anterior, pero vamos a mirar. Si tiene un material nuevo, lo trabajamos. Si tiene el mismo material, podemos ahondar en temas adicionales que nos ayuden a dar respuesta a las actividades de evidencia, ¿listo? Entonces aquí ya saben que tenemos las 2 opciones, la de
el recurso en la plataforma y la del PDF. Vamos a echar un vistazo acá en la plataforma. Entonces, ingresando acá, efectivamente, como lo había visto, tenemos que, para desarrollar la actividad número 4, la actividad de proyecto número 4, nos hacen referencia el mismo material que ya veníamos trabajando. ¿Listo? Recuerden que habíamos ya visto juntos todo lo que es la introducción al comercio exterior, globalización de la economía, los términos de negociación, los Incoterm. Espero que lo recuerden. Si no, hacemos también otro momentico de volverlos a recordar. Y tenemos todo lo que es el proceso logístico. Entonces, que quedemos claros que el mismo material que veníamos trabajando, ¿cierto? Es el material de apoyo para la realización de la actividad número 4. ¿Listo? Aquí les evidencio que es lo mismo que veníamos trabajando juntos. Yo siento que con las sesiones de formación hemos sido muy eficientes y hemos desarrollado muchos conceptos en poco tiempo. ¿Listo? No sé si tal vez, y me gustaría que me contaran, aunque solo estaba Mauro acá, si tal vez sienten que vamos así como full, muy rápido, o si vamos bien, o si le bajamos un poquito el ritmo, o sienten que vamos ok, ¿cierto? Porque la idea siempre es trabajar sobre el material. Claramente también a mí me gusta traerles material adicional que pueda fortalecer lo que tengamos acá. ¿Listo? Entonces, vemos que es el mismo material que venimos trabajando. ¿Listo? Para que no tengamos confusiones. ¿Listo? De nuevo me voy a ir entonces. Recuerden que estamos en la fase número 2 de planeación y como ya logramos abordar, perdón muchachos, que hay un ruido por allá, ya. Como ya logramos abordar la actividad de proyecto número 3 en la guía 3, que es el diagrama, ahora vamos a entonces continuar con la actividad de proyecto número 4, de la que veníamos hablando, y vamos a revisar en este caso la guía. ¿Listo? Yo por aquí ya la había descargado. Vea, esa plataforma está un poquito... esa plataforma a ver si se pone un poquito cansoncita. Dejémosla. Ah, bueno, ahí llegó. Por acá está. ¿Listo? Entonces seguimos. Actividad proyecto 4. Lo más importante es que no se me pierdan dentro de lo que vamos a realizar. Ya revisamos que el material sigue siendo el mismo. Ahora nos vamos entonces a la guía aprendizaje 4. Vamos a abrirla desde la plataforma. Si nos pone el problema, la descargamos. Pero vemos que ya la descargué, pero esperemos. Está como lentita, pero ahí va. ¿Listo? Vamos a ver. Guía de aprendizaje número 4. ¿Listo? Le damos clic y yo hice pues como un rastreo juicioso de la guía, identificando cuáles son como las actividades evaluativas que nos competen a nosotros. En este caso, digo, nosotros es dentro de la competencia de comercio exterior que podamos desarrollar y realizar con los conocimientos que ya hemos tenido. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la guía y yo encontré unas actividades que van en la vía de lo que debemos de hacer juntos, que los puedo acompañar. ¿Listo? Entonces estamos en la guía número 4 y lo que hacemos es dar como una lectura rápida inicialmente para identificar, hay mucho ruido, perdón, para identificar cuáles son las actividades. Bueno, ya sabemos que la primera parte de la guía es un poco de contexto, ¿cierto? Frente a a las competencias que aquí están, ¿cierto? Y a los resultados de aprendizaje que trabaja la guía, ¿cierto? Tenemos también una presentación dentro de la guía. Recuerden que la guía la trabajamos varios instructores al mismo tiempo, ¿cierto? Cada uno, digamos, que se responsabiliza de diferentes actividades, ¿cierto? Creo que ya han comprendido esa parte metodológica. ¿Listo? Tenemos formulación de actividades de aprendizaje, que es el punto 3, que es el que nos compete. Entonces, cuando hacemos un pequeño rastreo, miramos entonces que esas actividades de la competencia
del 3.1 es de calcular costos, esa no es de nosotros. Estamos mirando acá establecer costos logísticos, que ya las había identificado, quería que miráramos eso junto, coordinar el flujo de la mercancía. Por acá, con distribución, espérenme, creo que llegó alguien, no sé, sí, sí llegó alguien, no, creo que no, no sé, no llegó nadie, espérenme, ¿dónde íbamos? Íbamos en aquí. Ya, logística inversa, bueno, eso es otro, eso lo van trabajando con otros profes. Jabón líquido, ya vamos a llegar. Espérenme. Listo, llegamos. Importante entonces, vamos a trabajar en la actividad 3.2.2. Listo, 3.2, 3.2. Esta actividad está con la intención de reconocer los acuerdos y tratados comerciales de acuerdo con las políticas de comercio exterior. En el material que veníamos trabajando se tocó este tema, aunque yo siento que se tocó de una forma un poquito, digamos que no tan profunda, que es lo que quiero entonces que trabajemos juntos, desarrollar un poco mejor en la temática de acuerdos y tratados comerciales para el comercio exterior, para fortalecer que ustedes tengan digamos que la facilidad y toda la capacidad de responder bien esta actividad y que les salga súper. ¿Listo? Entonces ya saben que vamos a desarrollar la actividad 3.2.2. ¿Listo? Vamos a mirar, ahora sí, de qué se trata esta actividad. Esta actividad nos dice, luego de haber examinado el componente formativo correspondiente a coordinar el flujo de la mercancía, quiero aclarar aquí, muchachos, denme un momento, esta no es la de nosotros. Este es comparativo de medios de transporte. Quiero aclararles algo de acuerdo a la metodología SENA. Y es que cuando vemos las guías de aprendizajes, en las guías hay actividades en las cuales convergen diferentes competencias. ¿Listo? Aquí esta actividad, esta evidencia específica de la actividad 3.2 hace alusión a un tema de coordinar flujo de la mercancía. Este sí no es mío, perdón, que es el que sigue. ¿Listo? Este no es mío. Nos vamos a esta. Ahora sí. ¿Listo? Entonces volvemos. Estamos en la 3.2.2, para que no se me confundan, 3.2.2, pero la actividad que voy a acompañarles es esta evidencia, que es el foro importancia de los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque la actividad anterior sí requiere acompañamiento de la instructora o el instructor que les esté acompañando el tema de coordinar el flujo de la mercancía. Listo, porque son variables que están asociadas a esa competencia, costo, volúmenes, tiempos de entrega, seguridad, servicio y facilidad, que de seguro o ya están viendo o van a ver en su momento. Listo. Entonces, nosotros nos concentraremos en esta. Listo. Vamos, evidencia. Foro, importancia de los acuerdos comerciales. Ahora sí vamos a leer esta, que esta es la nuestra. Dice, para la elaboración de la presente evidencia se requiere identificar los países con los que Colombia tiene tratados comerciales, de conformidad con la política y normativa de comercio exterior, así como tener definidos los conceptos de las normas Incoterms, que también ya los hemos visto, de comercio internacional. El aporte del aprendiz al foro será vital para continuar con el intercambio de criterios entre los participantes y así desarrollar una dinámica hasta cuando el instructor dé por hecho el afianzamiento de los conceptos. Listo. Entonces, seguimos trabajando con el mismo material. Inicialmente hicimos el diagrama, ahora vamos a hacer un foro. ¿Listo? Cada aprendiz debe tener un aporte propio y 2 comentarios a compañeros como mínimo. ¿Listo? Entonces es importante, ojalá todos vean este video, que tengan en cuenta que para que la actividad de proyecto, la evidencia, perdón, quede ok, debe hacer su aporte y 2 comentarios. Usted debe comentarle a 2 compañeros y su comentario, su aporte debería tener 2 comentarios. ¿Listo? Respondiendo las siguientes preguntas orientadoras. Son 3 preguntas dentro del foro. ¿Listo?
Primera, ¿cuáles tratados comerciales le gustaría que tuviera Colombia y con qué otro país sería? Listo. Yo quiero que analicemos algo y es que no me gustaría que simplemente vayan a responder la pregunta así porque sí, solo por cumplir, porque para eso estamos, para acompañarlos y orientarlos. Y podemos tener dos sesiones de formación orientadas a eso, a que conversemos y a que escuchemos, digamos que lo referente a este tema para que podamos dar unos aportes con más criterio y más conocimiento. ¿Listo? Entonces, ahí va esa primera pregunta, ¿cuál otro acuerdo comercial te gustaría para Colombia? Segunda pregunta, ¿sirven los tratados comerciales de Colombia con otros países? Y tercera pregunta, ¿los tratados comerciales de Colombia son un ganar-ganar entre los dos o más países que integran el acuerdo? Realmente estas tres preguntas me parecen maravillosas. Son preguntas bastante críticas, son preguntas que no se responden fácilmente con solo leer un tema y un concepto, sino que son preguntas que te están pidiendo digamos que sentar posición, tener un análisis crítico y tener también obviamente un conocimiento previo de las cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar juntos. Nos dice por acá, las respuestas a una o varias de estas preguntas se debe hacer a manera de comentario argumentativo. Muchachos, en este tema yo sí soy bastante, digamos, rigurosa en que si estamos hablando de argumentar, es argumentar. No es un tema expositivo. ¿Qué significa eso? Que simplemente va a informar sobre los tratados que tiene Colombia. No, es un tema de qué argumento, en este caso, como les decía, crítico, tengo yo frente a esas tres preguntas. ¿Listo? Y hay algo también muy importante. Listo. Miren lo que me dice acá. Citando fuentes oficiales de información acompañada de su opinión al respecto. Yo no sé si les conté, yo soy profe de investigación, me gustan mucho las normas APA, las respeto los derechos de autor, lo que significa que deberíamos de tener eso. Yo no sé, Mauricio, estás todavía por ahí, tenemos a Cristian también. Mauricio y Cristian, si ustedes ya vieron las normas APA, en algún momento las han tocado, algún profe les ha mencionado las normas APA o nada, cero. ¿Cómo citar, cómo referenciar? Cuénteme. Me está hablando Mauro, no te escuché. Ay, soy yo. Ahora sí. ¿Así me escucha? Ahora sí. Ay, sí, yo pensé que había sido mi computador. Ahora sí, cuéntamelo. Bueno. ¿Ustedes han visto las normas APA? Cuéntame. Ok, listo. Mauro, no. Y no sé si Cristian nos pueda responder si sí, si no. Porque, ¿qué pasa? Yo normalmente tantigo. Si ya desarrollaron eso, ya lo conocen, pues no lo abordo. Que ya tienen ese conocimiento. Pero si no lo tienen, podemos tomarnos tiempo para eso, para que lo conozcan. Porque puede servirles tanto para esta actividad como para otras actividades. No sé si Cristian está por ahí atento y nos responda. Si no, pues asumo lo que Mauricio nos ha dicho. Cristian, bien, ¿y tú? O sea que las mencionan y dicen que es importante tenerlas en cuenta, pero no se han detenido a explicarlas. Ok, listo. Bueno, entonces puede ser el momento también para eso. Entonces podríamos, después de abordar los temas teóricos, podríamos sacar justo como lo hicimos digamos que los temas anteriores donde trabajamos la herramienta Canva, para los que no conocían Canva, hicimos un pequeño ejercicio de cómo se trabaja. En este caso también podemos
hacer un ejercicio, una sesión de formación hablando de las normas APA para que les quede bien organizado el trabajo. ¿Listo? Entonces también lo podemos dejar sobre, digamos, dentro de nuestras tareas, porque la idea es esa. ¿Qué es lo que yo califico normalmente? Yo con esto trato de ser pues como juiciosa en el sentido de que califico lo que me está pidiendo la guía en las variables. ¿Qué variables me está diciendo? Responda a 3 preguntas de forma argumentativa, citando fuentes de información y asegúrese de que también tenga 2 comentarios de compañeros en el foro. Esas son las variables que, digamos, que analizaríamos. Obviamente, pues la calidad de las respuestas también es lo más importante. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, ¿qué nos dice por acá? Lineamientos generales, bueno, participación activa en el foro, texto argumentativo no expositivo. Extensión, participar con un aporte significativo de mínimo 2 respuestas a los compañeros. Está dentro de las variables y lineamientos a tener en cuenta. Para hacer el envío de la evidencia, remítase a la actividad. Ustedes ya saben entonces cómo se hace, ¿cierto? Y listo, por ahí estamos bien, ¿cierto? Hasta el momento abordamos esa actividad que hace parte de nuestra, digamos que de nuestra temática, actividades a supervisar. Bueno, voy a mirar por acá. Sí tenemos otra actividad. Yo hice ahorita un barrido juicioso, pero quisiera por acá. Por aquí tenemos algo. ¿Listo? Listo. Entonces, importante, si bien ya abordamos la parte temática, teórica más bien, digamos que lo que teníamos anteriormente solo se centraba en el diagrama. Ahora esta sí tiene más como evidencias a presentar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que también, aparte del punto 3.2.2, la evidencia que acabo de mencionar, también tenemos este punto que es el 3.4. ¿Listo? También hace parte de lo que debemos hacer juntos. Entonces, para desarrollar la actividad anterior, vamos a tener alrededor de 2 sesiones hablando de los tratados comerciales de Colombia, de la parte teórica, siendo muy críticos frente a esas posturas que nos plantean las preguntas, y vamos a tener una sesión de formación con normas APA. Ahí prácticamente con esas 3 nos da para ya tener todas las capacidades para que participen en el foro. ¿Listo? Ahora miremos entonces esta actividad que nos está invitando a hacer. ¿Listo? La 3.4 nos dice actividades de la competencia controlar los procesos de IMPO y EXPO según la normativa vigente. Esta sí está directamente relacionada con nuestra temática. Nos dice por aquí, vamos a mirar, nos propone entonces la actividad 3.4.1. Miremos. Estructurar la cadena de distribución física según las condiciones de mercado. Recuerden que ese tema también lo vimos, vuelvo y lo digo, no se profundizó mucho, entonces podríamos hacer un poquito de zoom frente al tema de la cadena de distribución física internacional, ¿cierto? Que mencionábamos que es todo el proceso que hay desde que mi producto o servicio sale de punto de fábrica, todo ese tránsito, ¿cierto? Hasta llegar al lugar de destino en el otro país, en el país de destino, que así se llama, desde el país de origen al país de destino. Entonces, todo ese proceso y todo eso se puede evidenciar fácilmente también y va de la mano, claramente muy de la mano con los Incoterm, que son los términos de negociación, que tienen que ver con la parte de los seguros, ¿cierto? Y la parte de los costos de transporte de la mercancía. ¿Listo? Entonces, para que recordemos que estábamos hablando de eso. ¿Listo? Entonces nos dice, toda cadena de distribución inicia con el proceso de identificación del catálogo de la empresa para validar cuáles son las necesidades físicas de mantenimiento requeridas por los productos o servicios que la empresa distribuye. Es así como esa actividad de aprendizaje trabaja con esos elementos pensando en un mercado local e internacional y sus posibilidades de establecimiento por medio de una cadena de distribución óptima ajustada a la realidad de la empresa. Y esto nos da una introducción. Nos dice que tenemos unas evidencias. Aquí tenemos esta evidencia, vamos a ver. Y listo, solo hay una. Excelente. Entonces, en este caso, solo hay una. Nos dice, evidencia, informe escrito
documentación internacional. Nos dice, el aprendiz creará un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar. Aquí hay algo importante, aquí no son dos, como los diagramas que tenían que ser dos, aquí nos está diciendo, escoja qué quiere hacer. Si quieres exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. ¿Listo? Entonces ahí, importante que analicen qué producto podría ser. Si ve que no tiene la posibilidad y usted dice, no, profe, lo que nosotros hacemos no le vemos salida, bueno, después me comentarán. Y tiene otra idea, también es válido. Esto es válido, otra idea de importar o exportar, pero el ideal sí es de la empresa donde trabaja. ¿Listo? Nos dice, se debe también identificar cuáles, entonces en este caso son las acciones necesarias, ¿cierto? Aquí estamos hablando casi que de un flujograma de procesos, de actividades, podría ser, ¿cierto? Y nos está hablando de los requisitos mínimos para ese proceso que requiere la empresa. Para esto, el aprendiz debe conocer los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los demás países, que se supone que ya tendríamos super full, porque esta es una actividad que va posterior a la que acabamos de mencionar. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. ¿Qué significa eso? Que podríamos de una vez seleccionar el producto que vamos a exportar o importar y claramente el país de destino. Dentro de esos procesos de Expo Info, pues debemos de especificar de una vez. No podemos, no, incluso yo ya se los había dicho, no es igual exportar a Estados Unidos como a China, como a Japón, como a Costa Rica, a Chile, es absolutamente diferente. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta el país de destino, que hagan seleccionen el país de destino. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado, bueno, ya iban por acá. En el caso de que la empresa comercialice productos o servicios digitales, igual debe validar cuáles son los parámetros de estos elementos en la estructura de negocios internacionales. Listo, sigamos. El informe debe escribir todo lo relacionado con la documentación y permisos. Entonces estamos hablando de las acciones, de los requisitos, de la documentación y permisos. Miren que esas son las variables a observar necesarios para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos de comercio exterior, o sea que también los actores que intervienen en esto. Vamos a mirar qué más tenemos por acá. Nos dice informe escrito de esta documentación internacional en un formato PDF, extensión libre. ¿Listo? Aquí está libre. Mínimo una página, aunque no creo que en una página lo logremos tan fácil. Y máximo, pues las que ustedes consideren adecuadas. Listo. ¿Qué podemos hacer? Digamos que esta evidencia está bastante abierta, ¿cierto? No nos dice específicamente las partes del documento. Yo podría hacerles una guía, ¿cierto? Les puedo hacer una pequeña plantilla de un documento en Word para que ustedes tengan claridad de que tenga portada, que tenga una introducción, que en este caso tenga pues qué elementos espero yo evidenciar, ¿cierto? Y pues se los presento, lo vamos trabajando juntos. Y la intención de esto es afianzar realmente el conocimiento de todo lo que es el proceso exportador, pero aplicado en la vida real, en este caso en un entorno real, laboral, de ser posible. Listo. Yo creo que es válido que podamos hacer esta actividad de aprendizaje en grupos. No sé ustedes si saben, si les gusta, si están de acuerdo en trabajar en equipos. Ya ustedes toman la decisión, lo dejo abierto porque incluso con respecto a la actividad de aprendizaje pasada, muchos me preguntaron que si lo podían hacer en grupos y yo les decía que la anterior no. ¿Por qué? Porque para mí sí era importante que cada uno por lo menos se tomara la tarea de hacer el diagrama, de intentarlo, de interiorizar, porque ahí estábamos hablando de un tema de pasar de toda esa teoría que ahí estábamos viendo a, a condensar la información en un esquema que nos permite, digamos, tener unas claridades. Entonces ahí yo no lo veía pertinente.
En la otra del foro, pues no, porque claramente la participación es individual. Pero en esta sí podemos hacer actividades en equipos. Pueden ser dos, tres, pues más de cuatro, yo creo que ya es, o sea, yo creo que ya es bulto, pero bueno, si ya hay equipos conformados anteriormente grandes, me cuentan a ver cómo funcionan. Yo siempre digo que los equipos grandes, si hay cuatro personas, es porque hay cuatro cerebros trabajando, entonces son trabajos demasiado buenos. Pero esperaría que sea, ojalá, máximo tres, cuatro personas, tal vez. Listo. Pero también, si se quiere hacer solo, es válido. Listo. Entonces, para que porfa, si pueden conversar con los compañeros o los que van a ver el video, sepan que se puede hacer, se pueden empezar a organizar. Listo. Y que la idea entonces es que se pongan de acuerdo en el producto que quieren exportar y pues en el tiempo vamos decidiendo también el país. Listo, porque también pues obviamente los voy a acompañar en la construcción de esta evidencia. Entonces después de que dejemos lista la del foro, que ya les expliqué más o menos cómo lo podemos trabajar, ya nos concentramos en trabajar esta juntos. Entonces podemos dar también dos sesiones, dos, tres, dependiendo de la parte de teoría con respecto a que claro, con respecto al proceso, ¿cierto? El proceso que debe llevar para exportar o importar y dejarles también la plantilla ya listecita, explicarles bien cómo desarrollamos la plantilla, los que lo quieran usar, para que puedan contestar más fácil la información de este informe escrito. De igual forma, este informe, como va a tener información que se busca de otras partes, debe tener sus respectivas normas APA. ¿Listo? Entonces, esa clase que vamos a tener de normas APA, ¿qué más? Sí. Perdón, muchachos, esa clase que vamos a tener de normas APA nos va a servir para las dos evidencias, tanto para la del foro como para la del informe escrito. Entonces, esa es casi una imperdible. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso es todo, digamos, dentro de lo que nos espera trabajar este trimestre junticos. Eh, ya este trimestre se va, espérenme, yo miro, se va agosto y septiembre. Este trimestre fue muy corto por las vacaciones. Se va prácticamente agosto, septiembre, ahí cerramos trimestre, esperamos que ya para agosto y septiembre, esperemos para, si logramos para antecitos de agosto tener ya listo el foro y tener ya el tema de finalizando septiembre, esta actividad ya montada en la plataforma, dejarla lista y yo creo que ahí sí ya podemos estar tranquilos porque ya revisé la guía y ya no hay más que nos competan a comercio exterior. Listo. Esto ya es de talento humano, por acá. Esto ya no es nuestro. Entonces, en este orden de ideas, podríamos decir que abordamos la actividad de proyecto número 4 de la fase 2. Ay, Sajuna ya se puso cansosita. Esperemos a ver si nos abre. Que quería volver a retomar la fase. Si no quiere, bueno. Pero ahí podríamos... Ay, súper. Me voy a ir por acá de nuevo. Voy a mirar una cosa acá. En la fase 2, actividad proyecto fase 2, y como podemos ver, terminaríamos lo correspondiente a esa fase con respecto a nuestra competencia. Ya seguiría posteriormente la fase 3 y ya seguiríamos avanzando, ya sea en comercio exterior o en la otra competencia que los voy a acompañar y los voy a orientar, que yo creo que el profe ahí, Carlos, les mandó la programación, que es emprendimiento. Pero primero dejamos esta, que esta competencia es más densa, el emprendimiento es un poquito más light, porque esta tiene más intensidad horaria. Aquí está actividad de proyecto 5 y 6. Posterior a que vamos trabajando esta, yo voy revisando si nuestra competencia también va teniendo actividades y las vamos desarrollando en ese orden de ideas. Pero por el momento yo creo que podemos planear trabajar estas dos actividades juntos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos ok? Todo súper claro. Listo.
Bueno, bueno, entonces ya sabemos que para dónde vamos. A mí siempre me importa saber y para dónde vamos. ¿Listo? Denme un momentico, entonces vamos a comenzar y vamos a aprovechar el tiempo entonces hoy. No sé si es mi internet que está lentejo. Sí, es mi internet. Estoy conectada solo yo y está lento esto. Bueno, muchachos, un momentico. Para que avancemos entonces un tris en el tema de los acuerdos comerciales. Bueno, vamos conversando. No sé si recuerdan, yo no sé si ustedes de pronto vieron las grabaciones anteriores cuando conversábamos sobre ese tema. Y yo siempre le lanzo una pregunta a mis aprendices y es, ¿yo puedo exportar hacia un país con el cual no tenga acuerdo comercial? No sé si ustedes identificaron, porque yo sé que en algún momento hice esa pregunta, ¿qué creen? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tengo que tener obligatoriamente un acuerdo comercial o no necesariamente? ¿Qué creen? Pregunta para reconocimiento de aprendizajes previos. Ahí no me diga que va a ir y se va a googlear por allá o ChatGPT o Gemini toda esa vuelta. ¿Qué piensa usted realmente? Si yo puedo o no puedo exportar a un país con el cual no tengo acuerdo comercial. Espérenme que voy a abrir una cosita aquí ya. Porfis. ¿Qué dicen? ¿Están pensando? Me lo dio mismo. ¿Qué se... Mauro, Cristian, ¿qué creen? Ah, a ver si de... Pues no. Bueno, entonces desarrollamos el concepto de que es un acuerdo comercial. Que voy a guardar la... Ay, me gusta que uno diga que sí y uno diga que no. A ver, argumentemos, hagamos un mini debate. ¿Por qué sí, por qué no? Ujú. Cris, ¿usted por qué sabe? Cuénteme. ¿Usted ya ha sabido de estos temas? ¿Ha trabajado con esto? Cuénteme. Ah, súper. Excelente. Muy bien. Esa es una pregunta un poco capciosa. Yo siempre les hago esa pregunta. Pero es una pregunta eh, que yo siempre les digo, si tienen claro eso, hay una ganancia enorme frente a manejar el tema en ese sentido. Muy bien. O sea, recordemos que el tema del comercio exterior, voy a devolver un tris solo para afianzar de nuevo. El comercio exterior es exportar o importar, ¿cierto? Productos, en este caso hablamos de que digamos que estén por fuera de las fronteras territoriales nacionales o que ingrese por parte de otro país. ¿Listo? Entonces estamos hablando que exportar es venta internacional e importar es la compra, ¿cierto? Como decía Cristian, que me parece muy acertado y está en lo cierto, lo importante en el comercio exterior es dar cumplimiento a la normatividad, reglamentación y requisitos, tanto del país de destino como del país de origen. Porque al revés, me gusta más desde la lógica logística, desde el país de origen y del país del destino. Piénsense en siempre, como una empresa, voy a vender mis productos, escojamos Canadá, ¿cierto? Y yo debo cumplir, como decía Cris, la normatividad, los registros, los permisos, el pago, en este caso, si es de impuestos o no, que ya hablemos ahorita
también de los aranceles, tengo que cumplir esos requisitos en Colombia, ¿cierto? Porque yo debo sacar ese producto de mi país. En este caso, incluso ya lo hemos hablado, la DIAN, ¿cierto? Es el organismo nacional encargado de toda la parte de verificación y control del comercio exterior en Colombia. ¿Listo? La DIAN tiene dos grandes responsabilidades, todo el tema de comercio exterior y todo el tema de impuestos, ¿cierto? Por eso todos somos sujetos de impuestos a nivel nacional. Ellos también tienen el tema del recaudo de impuestos. ¿Listo? Entonces, si yo cumplo toda la normatividad acá, estoy ok en Colombia, entonces puedo, digamos que puedo sacar, pensando desde la exportación, puedo sacar mi producto del país. Pero también debo de verificar que él pueda ingresar, ¿cierto?, a ese lugar de destino. Y pasa lo mismo. Él tiene que cumplir normatividades, requisitos, vistos buenos, permisos y documentación para que pueda ingresar allá. Pasa lo mismo, digamos, si voy a importar. Debe cumplir todos los requisitos para salir de su lugar de origen y también para llegar aquí y poder ser nacionalizado, que eso se llama nacionalizar la mercancía. Cuando ya yo logro que llega a puerto, aeropuerto, frontera terrestre, y yo logro ya cumplir los requisitos ante la DIAN y él se puede nacionalizar. ¿Listo? Entonces, yo puedo exportar a cualquier país del mundo, yo puedo importar desde cualquier país del mundo siempre y cuando cumpla los requisitos de cada país. Entonces, está excelente eso que dice Cristian, ¿cierto? ¿Qué es un acuerdo comercial entonces? Un acuerdo comercial es un trato preferencial. Es cuando yo le digo a ese país o a ese grupo de países, porque yo puedo hacer un acuerdo comercial bilateral, que es, ay, chica, ¿qué pasó muchachos? En un momentito. ¡Ah! ¡Ay! Esto me, esto me eliminó, muchachas. Me votó. No sé qué fue. No va a llegar más nada. Papá. Muchachos, volví. Hola, hola. Volví. Volví. Yo no sé qué le pasó, esto me sacó. ¿Me escuchan ya? Sí. Oli. Mauricio y Cristian me confirman que volví. Ah, ya. Yo no sé, no, es que lo que pasó fue que me sacó de todo, ya volví. Listo. Entonces estábamos diciendo que, ¿en dónde quedé? Ya había hablado del acuerdo comercial. No. Excelente. Ustedes son poquitos, pero son los más juiciosos y más atentos. Incluso son los más participativos. Las clases pasadas a veces me había sentido sola. Bueno, mis chicos, sigamos. Entonces, el acuerdo comercial es un trato preferencial, es un acuerdo que le dice a algún país, les estaba hablando del tema de bilateral y multilateral. Cuando yo firmo un acuerdo comercial bilateral es porque es entre dos países. Y multilateral es cuando hay más países. Por ejemplo, Colombia puede firmar un acuerdo comercial con México, que lo tiene, eso es un acuerdo comercial bilateral, Colombia-México, pero también Colombia puede cerrar un acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico es la unión de varios países, ¿cierto? Son latinoamericanos, que es México, Colombia, Perú y Chile. Ahí estamos hablando de un acuerdo multilateral, somos varios. ¿Listo? Entonces,
Cuando yo como país decido firmar un acuerdo comercial es porque te estoy diciendo, te voy a tratar diferente a como trato al resto del mundo. ¿Listo? Y ese trato preferencial tiene dos grandes, digamos, intenciones. Voy a devolver para explicarles algo para hablar de esas dos intenciones. Y es que cuando nosotros hablamos del comercio exterior, si bien es positivo, porque digamos que en teoría el comercio exterior existe. Ay, esto se salió. Ah, no, se nos fue Cristian. Que en teoría el comercio exterior existe porque digamos que cada nación no tiene todo lo que necesita, porque no produce todo. Nosotros necesitamos comprar cosas que no producimos, ¿cierto? Igualmente, otros países deben comprar cosas que no producen. Esa es la teoría, ¿cierto? Y la teoría se basa en un supuesto económico eh, de libre mercado, que es perfecto, en el cual yo voy a vender cosas que sé producir muy bien y tú vas a vender lo que sabes producir y así, ¿cierto? Sin embargo, el comercio exterior tiene sus luces y sus sombras. ¿Qué sombras tiene el comercio exterior? Digamos que a veces importamos productos que producimos a nivel nacional y que llegan con precios que son muy difíciles de superar por los productores nacionales. Por ejemplo, todos los productos que nos están llegando de China. Todos mis aprendices se van a dar cuenta y van a decir, ¿a usted no le gusta Temu? A ver, lo que pasa con Temu y con todas estas grandes plataformas es que tienen un impacto muy grande y no pues, negativo realmente en la producción nacional, porque hay muchos, digamos que toda la industria nacional no a veces en Colombia no tiene la capacidad de competir con precios con los que está llegando Temu, ¿cierto? Con esa, digamos que también con el tema de los diseños. ¿Por qué? Porque pues, China produce a gran escala. Hay muchos temas que dialogar incluso. Se habla de que China no respeta los derechos humanos, ¿cierto? Que tiene una producción, digamos, con una mano de obra. Se habla incluso de los esclavos del siglo XXI. Bueno, incluso hay muchos temas por ahí. Les voy a mandar un documental todo genial por ahí en YouTube que está hablando de ese tema. Entonces, que con todo eso, incluso por la materia prima de ellos, que es súper barata, los demás países no tienen la capacidad incluso de competir contra eso. Todo lo que es la fast fashion, que es toda esta moda rápida, todos los diseños son hermosos, pero tú te pones la ropa y en dos puestas o tres puestas ya la ropa está dañada, porque la calidad de la tela no es la misma. Y todo esto también no solo es la calidad de la tela, sino también donde se produce, que casi siempre es en Bangladesh, en Indonesia, que son países también que su mano de obra es infantil, que no debería, también mano de obra muy barata. Entonces, digamos que todos estos temas tienen, vuelvo y lo digo, unas luces y sombras. Incluso países como Francia ya han puesto un alto a la importación de productos de Shein, de Temu y de todas esas grandes plataformas. No solo por el tema de los derechos humanos, laborales y demás, sino también por el tema ambiental. Porque si vamos a mirar, ya existen grandes desiertos de ropa desechada, pues ropa que ya no se usa en el mundo. Hay uno muy grande en Chile y otro súper grande en África. Entonces, digamos que esos temas se están volviendo un poco densos y de la agenda mundial. Pero ¿por qué voy con todo esto? Por el tema de que el comercio exterior tiene la parte bacana y bonita, y es que si yo como Colombia no tengo la capacidad de producir aviones, computadores, celulares, pues para mí es importante obviamente poderlos adquirir, ¿cierto? No tengo la capacidad tal vez de producir vacunas, entonces para mí es importante comprarlos, ¿cierto? Pero ahí viene la sombra en el sentido de si yo tengo la capacidad de producir ropa, zapatos, alimentos, porque estoy comprando de afuera, ¿cierto? Entonces, ahí salen dos cosas importantes que son las barreras al comercio exterior. Las barreras al comercio exterior son dos, ¿cómo le llamamos? Dos formas en que los países se protegen, ¿cierto? De todas estas dinámicas internacionales que en teoría deberían de funcionar, pero que a veces en la vida real se habla de una economía bastante salvaje, ¿cierto?
y no responsable. Son las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias, como les decía ahorita Cristian. Cristian nos mencionaba el tema de los aranceles. Los aranceles son impuestos que se ponen a la importación, que eso es otro tema importante, importación de productos, no a la exportación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues yo como país voy a querer que mis productores exporten, ¿cierto? Que vendan. Entonces yo a ellos no les voy a poner aranceles. Al contrario, los voy a promocionar, los voy a apoyar, les voy a ayudar. En cambio, yo sí voy a poner aranceles a lo que no quiero que entre. Entonces ese es el significado del arancel. ¿Qué hace? ¿Qué es el arancel? Un impuesto para que el ingreso de esos productos se dificulte tal vez un poco. O es una forma de controlar. Controlo y también obviamente hago recaudo de impuestos. ¿Listo? Usted puede hacer un análisis porque cada país le pone los aranceles que quiere a los productos, ¿cierto? Es algo pues, autónomo. Y también está el tema de las barreras no arancelarias, que son ya no solo el tema de impuestos, sino que son los requisitos y los permisos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo sé que para ingresar productos acá a Colombia que tengan que ver con la parte de alimentos, yo tengo que sacarle a eso un visto bueno del INVIMA, ¿cierto? Porque el INVIMA, que ya lo habíamos hablado incluso, es el organismo nacional que verifica todo el tema de consumo humano, alimentos, productos farmacéuticos, de belleza, todo lo que sea para el ser humano, él debe de propender porque haya, digamos que no haya en algún momento una situación de salud pública, ¿cierto? Llegan unos medicamentos que no estaban aptos y todo el mundo se tomó eso y Dios mío, y se enfermó todo el país. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí están barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces, esas digamos que son las dos formas en las que cada país, digamos que trata de equilibrar el comercio exterior. ¿Por qué contaba toda esta historia? Porque cuando hablamos de los acuerdos internacionales, ellos se enfocan en esas dos grandes vertientes, en la parte de las barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces, yo puedo tener un arancel para el mundo. Colombia dice, yo para cualquiera que quiera ingresar carne en Colombia, paga un arancel del 80%. Ay, ¿por qué eso tan alto? Pues porque nosotros somos productores de carne y nosotros tenemos la capacidad de autoabastecernos a nivel nacional. A veces se pueden dar cuenta que cuando no nos da la capacidad de producción nacional, entonces el arancel puede bajar, ¿cierto? Y decir, no, bajemos el arancel. Si usted va y analiza los aranceles de productos de alimentos, en su mayoría pueden ser mucho más altos que los aranceles de tecnología. Los aranceles a la tecnología casi que son 0%, casi que van a cero, a menos de que sean computadores o celulares ya de alta gama. Ahí sí ya sube un poco más, ¿cierto? Pero lo que es tecnología casi siempre va a cero. Y lo que se quiera proteger casi siempre va más alto. Esto es una forma. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo la carne para el mundo con el 80% de aranceles, hago un acuerdo comercial contigo, ¿cierto? Hago un acuerdo comercial con el país X, ¿con quién hacemos un acuerdo? Con Turquía. Y le digo a Turquía, para ti te voy a dejar ese arancel al 50% o al 20%, ¿cierto? Hacemos negocios. ¿Para qué? Porque eso se llaman relaciones comerciales. Los acuerdos comerciales son absolutamente diferentes con el país de Turquía, con China, con España, son todos diferentes, todos se negocian de forma diferente, ¿cierto? Y toman temas diferentes. Incluso en acuerdos comerciales puede que en un acuerdo entre el aguacate y en otro acuerdo comercial no entre el aguacate. A ese país no le interesa que Colombia le exporte aguacates, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se ocurrió. Esperen muchachos un momentico. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se volteó? Se tropezó ahí. Se tropezó y se pegó duro. Yo casi voy a terminar. Ay, muchachos, espérenme. Esto ya nos va a sacar. Es que 4 minutos. Cuando esta cosa se apague, hacemos otro link. Listo. Yo se los mando. Bueno, entonces me perdí. ¿En qué iba? ¿Quién está atento y me cuenta? ¿En qué iba? Sí, se aporrió mi niña. Pero antes de eso, ¿en qué íbamos?
Y no harán- Ah, bueno. Gracias, Cris. Estábamos diciendo que todos los acuerdos se negocian diferente, se negocian productos diferentes, los aranceles son diferentes, las cláusulas son diferentes. Entonces, es de acuerdo a lo que cada país quiere hacer con el otro. Y lo otro importante sobre los acuerdos comerciales a saber también es que ellos toman mucho tiempo para negociarse. No crean que eso es de un año para otro, literal, es de varios años para acá, pues para otro. ¿Por qué? Porque primero, importante tener en cuenta eso, primero se deben hacer varias rondas de negociación. Normalmente se hace una en el, digamos que en Colombia, otra se hace en Tokio, otra en Colombia, otra, pues digamos Bogotá, Tokio, así, ¿cierto? Se hace casi siempre en cada país. ¿Listo? Después de que logran ponerse de acuerdo frente a los productos a tener en cuenta en el acuerdo, los aranceles, los requisitos, porque puede que yo diga, yo no te voy a poner requisitos a ti de tal nivel, ¿cierto? Te voy a permitir que sea más fácil el flujo de la mercancía entre nosotros, ¿cierto? De tal producto, puede darse eso, ¿cierto? Posterior a que se logra la negociación, eso es un contrato internacional, ¿cierto? Se hace un contrato, llamémoslo así, un acuerdo, y eso se vuelve ley, ¿cierto? Porque él tiene que pasar tanto por el Congreso de la República de Colombia, tienen que analizarlo, lo dejan como ley, y luego se tiene que ir de nuevo a pasar por, digamos, el símil de lo que es el Congreso del país X, ¿cierto? Y también se aprueba por norma. Listo. Los dos se aprobaron y posteriormente a que se aprueban, entra en vigencia. Que ahí entonces hay unos temas importantes a tener en cuenta, que una cosa es la fecha en que se comienza a negociar, las otras son las rondas de negociación, y es cuántas se dan entre ese momento. Pueden haber acuerdos comerciales que se negocien en un año, pongámosle 2 años. Pueden haber acuerdos comerciales que demoran 6, 7 años en negociar, ¿cierto? Y otro es la fecha de vigencia, que es cuando se aprueba por norma en ambos países y ya entra a rodar y aplicar lo que se esté ahí, ¿cierto? Creo que ya se va a cerrar esto. Les voy a crear el otro link, muchachos. Listo, para que avancemos otro poquitín. Nos podemos ir hasta las 4, ¿les parece? Con el tema de la introducción. Se murió. Chicos, hola, no, esa plataforma Sajuna ha estado caída hace bastante tiempito. Estáis que en mantenimiento y se supone que la dejaban lista creo que para el 18, pero todavía ha tenido como dificultades. No sé por qué no nos dejó ingresar ahorita, todavía estamos acá. No me llegó ninguna solicitud como de ingresar, chicos. Voy a compartir el otro link por si les da para ingresar.
Ya las referencias mencionan. Director nacional, ya lo cambiaron. Ay, esto no me deja. El internet está muy terrible. Que después le hagan la corrección. No se quede por eso. Cada uno técnicamente. O póngalo una vez. ¿No? Sí, cierto. Sí, claro. Nada, al contrario, se supone que si no hay nada, se asume que son suyas. O a algunos les gusta, si quiere poner, se pone elaboración propia. Nota, punto, elaboración propia. Entonces, se asume. Se pone nota, punto. No, se pone debajo de ella. La nota, dos puntos, elaboración propia. Ay, espere, tengo que mirar, es que no soy tan segura. No. Porque las imágenes abajo, las citas de las imágenes. Ay, no, ahorita miro. Ay, ponga solo elaboración propia. Y ya se entiende. Ay, no, el internet está muy mal. El internet de aquí es muy malo. Y entonces, no he podido. Ah, bendito sea el Señor. Está dañado. Mauricio y Cristian volvieron. Ustedes ahorita, muchachos, vieron que alguien estaba intentando ingresar. Yo ahorita no vi sus compañeros.
Ustedes vieron que dijeron que no podían ingresar. Cierto, qué raro. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, para que vamos avanzando. Me tocó por el celular porque mi internet acá está un poquito lento, pero mientras vuelve el internet por el compu, vamos dialogando. ¿En qué tema íbamos? Se me volvió a perder el hilo. ¿Qué estábamos contando de bueno? De los acuerdos. Ah, ya me acordé. Estamos hablando como del proceso, pero como del proceso de qué. Ajá. Entonces hablábamos. Uy, gracias. Entonces estábamos hablando de que el proceso es largo, toma tiempo, porque hay que tomar la decisión frente a cada uno de los productos y pues los requisitos que va a tener. También estábamos hablando de que las fechas, cuando yo analizo el tema de las fechas de los acuerdos comerciales, es importante tener en cuenta que una cosa es la fecha que se da como la intención, el inicio de la negociación, las otras son como las fechas de las rondas, que también un concepto importante a tener en cuenta. Espérenme, que creo que ya pude entrar por aquí. Vamos a ver qué me por acá. Y el otro tema, sí, ya logré. Y el otro tema es la fecha. ¿Cierto? Que la entrada en vigencia es entonces cuando ya los dos países firman y ya pues empieza a aplicar. ¿Cuánto tiempo dura un acuerdo comercial? Lo que cada una de las partes deseen. Incluso hay una regla importante en el derecho internacional, que los acuerdos comerciales son de derecho internacional, y es que en el derecho internacional nada es obligatorio, todo es voluntario. ¿Cierto? Incluso eso también hace mucha referencia. Ustedes han visto que muchos países incumplen muchas normas ambientales, de derechos humanos, muchas normas, incluso lo que hizo Estados Unidos o lo que ha hecho algunos países poderosos con respecto a intervenir frente a otros territorios. Eso es lo que llaman incumplimiento del derecho internacional, ¿cierto? Porque el derecho internacional tiene una regla de oro y es la libre determinación de los pueblos, que significa que cada país tiene la autonomía de hacer lo que sea conveniente en su territorio y que ningún país debería, ¿cierto?, intervenir en otro, se supone. Pero, como les decía, el derecho internacional es voluntario. O sea que en cualquier momento alguien lo incumple y no se puede hacer nada. Entonces muchas veces se habla también de que es muy idealista porque casi siempre los países ricos hacen y toman decisiones de forma muy arbitrarias, ¿cierto? Frente a los países más pequeños. Entonces, como les decía, por el tema de que sea voluntario, esos acuerdos comerciales duran el tiempo que lo determinen las partes y pueden durar mucho tiempo o se pueden cancelar. No sé si se dieron cuenta en este caso con el presidente Petro que hubo como una tensión política y posteriormente se dio una tensión económica. La economía está ligada absolutamente al tema político, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acuerdos comerciales, los acuerdos comerciales simplemente son de voluntad. Yo, Colombia, en todo el protocolo que hace el presidente de la República en su momento, le hace como la invitación al presidente de otra nación para que hagan un acuerdo comercial. Si él está de acuerdo, se generan las negociaciones y por ende el acuerdo comercial. Si no hay una buena relación comercial con ese país, se da una ruptura económica. Entonces, claramente, para que exista un acuerdo comercial, tiene que existir una relación política positiva. Cuando analizamos los acuerdos comerciales de Colombia, casi todos son en el periodo del presidente Juan Manuel Santos. A él se le atribuye el tema de ser el presidente de las relaciones internacionales y era muy bueno en eso, era muy bueno en todo el protocolo, la etiqueta, toda esa parte de las relaciones internacionales lo hizo muy bien. Y si analizamos todos los acuerdos que hay, hacen parte, digamos, de los periodos de él. Sin embargo, y para que tengan argumentos, para que sean críticos a la hora de participar en el foro, es importante tener en cuenta algo, chicos, y es que los acuerdos comerciales a veces están mal negociados.
como pueden estar bien negociados, pueden estar mal negociados. Casi que estoy dando el tipcito para responder la pregunta número 3. ¿Por qué? ¿Qué es un gana-gana? Pues se supone que las relaciones eh, humanas, comerciales y de negocios, laborales, de cualquier índole, debería existir un gana-gana. Yo gano, tú ganas. Sin embargo, no necesariamente es así. A veces los acuerdos quedan mal negociados. ¿Cuándo un acuerdo está mal negociado? Cuando alguna de las partes gana más que la otra o pierde más que la otra, que prácticamente es lo mismo. Ahí es cuando hablamos de que hay una relación gana-pierde o pierde-gana. Gano yo, pierdes tú, o pierdes, o ganas tú. ¿Cómo es la cosa? Gano yo, pierdes tú, o pierdes tú y yo gano yo. Al revés, bueno, son tres tipos de relaciones. Es win-win, lose-win y espérenme, yo gano, tú pierdes, ok, ya. Ganamos los dos, yo gano más que tú, ¿cierto? O yo pierdo frente a ti. Esas son las tres, como los tres, digamos, qué tipo de relación. Casi siempre se busca que en una negociación exista un gana-gana, pero no siempre se da. Como lo hemos estado dialogando en estos minutos, muchas veces los países con mayor fuerza económica, ¿cierto? Y política, negocian a su favor. Incluso uno de los acuerdos comerciales más, ¿cómo lo podemos decir? Con mayores críticas que ha tenido Colombia es el acuerdo comercial, el TLC con Estados Unidos. Eso se dio alrededor del 2000 no sé si fue el 2000, pasadito el 2000. Y tuvo mucho tiempo, o sea, se negoció durante mucho tiempo por las tensiones que se daban. ¿Por qué un acuerdo comercial puede estar bien o mal negociado? Porque se evidencia que se afecta mucho, ahí llegó alguien, que se afecta mucho a una de las partes. Espérenme, ahí sí llegó Jorge. Ya llegó Jorge cuando ya nos vamos a ir. Mentiras, Jorge. Entonces, un acuerdo puede estar mal o bien negociado. ¿Y por qué se habla del TLC con Estados Unidos, que fue un poquito crítico el asunto? Porque digamos que Colombia aceptó bajarle los aranceles a muchos productos que eran productos agrícolas y que obviamente al bajarle los aranceles iban a sufrir bastante los productores agrícolas con respecto a los productos que llegaban de Estados Unidos. Por ejemplo, hablamos del maíz, ¿cierto? Estados Unidos es un gran productor de maíz. Entonces, ¿qué decía Estados Unidos? Ah, a mí qué me interesa, ¿qué va a interesar a Estados Unidos? Que usted me baje el arancel del maíz, le dijo a Colombia, ¿cierto? Y Colombia dijo, bueno, entonces para tener una buena relación comercial con usted, que es mi principal socio comercial, que ese es Estados Unidos, es el principal socio comercial de Colombia, acepta bajar el arancel cuando, obviamente, tiene claro que si yo le bajo el arancel al producto, por ejemplo, en este caso estamos dando el ejemplo del maíz, se va a afectar mis productores de maíz nacionales porque ellos no están preparados, no tienen la capacidad para producir a gran escala, en tal nivel de calidad y en grandes volúmenes y a un precio bajo como lo puede dar Estados Unidos. Porque nuestras capacidades tecnológicas no están iguales que las capacidades tecnológicas de Estados Unidos. Entonces, bajo el arancel y el que se afecta es el productor nacional. Tengamos en cuenta que estas decisiones de comercio exterior, de acuerdos comerciales, son decisiones de Estado, pero claramente los afectados, ya afectados no, los impactados, eso es una buena palabra, ya sea positiva o negativamente, son los ciudadanos colombianos, en este caso los empresarios, ¿cierto? Tanto usted puede decir, ah, pero a mí no me afecta los aranceles porque yo no exporto ni importo, ¿sí? No le afecta entonces que llegue un productor, ¿cierto? Con productos extranjeros que haga lo mismo que usted más barato y mejor. Claro que eso afecta, ¿cierto? Eso digamos que cuando hablábamos de la apertura económica en Colombia que se dio en el año 90, que la apertura realmente lo único que fue bajaron los aranceles. Colombia no estaba preparada, no tenía, pues tenía unas industrias fuertes, ¿cierto? En alguna medida para la producción nacional, tenía la capacidad de abastecer a nivel nacional, pero llegan unos productos con alta competitividad, calidad, innovación, precios competitivos. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros los ciudadanos colombianos y pues
la mayoría de los consumidores pensamos muchas veces con el cerebro de cliente. Y usted que dice, ay, más bonito, más barato, extranjero, qué novedad. Y usted va y compra ese, no compra el producto nacional y el que se va a ver afectado somos nosotros porque pues, la producción nacional son nuestras empresas, es nuestra, son nuestros empleos. Si se cierra una industria nacional, como le pasó en su momento a grandes industrias en los años 90 que se cerraron por el tema de la apertura económica, porque no estábamos preparados, no es que esté mala, vuelvo y lo digo, hay que verle las luces y las sombras a las cosas, no estamos preparados, se cierran grandes empresas y los que a final de cuentas quedamos afectados fuimos los ciudadanos, ¿cierto? Tanto en los cierres de las industrias como en la parte del empleo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo también les digo que tenemos que ser críticos frente a eso. Los acuerdos comerciales son importantes, son necesarios, estar abiertos al comercio exterior es positivo, siempre y cuando se negocien bien las cosas, se hagan con responsabilidad, pensando no solo en tener un aliado estratégico comercial, sino también digamos, en la producción y en la industria nacional. Hay que lograr un equilibrio. La economía es una ecuación bastante difícil de equilibrar, ¿cierto? Ah, y les iba a contar lo de Petro, que les decía que claramente las relaciones, en este caso de comercio exterior, que son económicas, están directamente relacionadas con las relaciones políticas. Y no sé si se dieron cuenta que Petro estuvo con una relación tensionante con Israel, ¿cierto? Por el tema que Israel ha tenido un conflicto interno que lleva mucho tiempo, es un conflicto histórico que tiene unas raíces religiosas que son bastante difíciles digamos, de solucionar, ¿cierto? Porque digamos que cuando un conflicto está basado en un tema ideológico y más que todo religioso, es bastante complejo debido a que no es fácil cambiarle la forma de pensar ni de sentir a las personas. Es diferente que cuando el conflicto está basado en temas económicos, se soluciona con economía, con el dinero. Pero si estamos hablando de que esa es tierra santa, de que esa es mi tierra prometida, de que Dios, Alá y todas las manifestaciones espirituales convergen ahí, es muy difícil. Eso es lo que le pasa a Israel visto desde una forma objetiva, ¿cierto? Entonces, Israel, obviamente, hay unos temas de derechos humanos, pero es que están en guerra civil. Nosotros, Colombia, estuvimos en guerra civil más de 50 años y era una cosa muy difícil, ¿cierto? Y Petro se pone en tensión con esta nación por el tema de los derechos humanos y hace una publicación frente a esa dinámica y posteriormente se dañan las relaciones comerciales entre Colombia e Inglaterra. Oíste, se dañan las relaciones comerciales que me distraen. Las relaciones comerciales entre Colombia e Israel se rompen y ese acuerdo comercial está, no sé, digámoslo, estancado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos presidentes se dijeron sus verdades, sus cosas, sus sentires. ¿Y qué hace? Ah, listo, ¿qué hago? Afecto el acuerdo comercial, lo paro, no quiero más. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales son voluntarios y se pueden cerrar, continuar o dar si quiero o no quiero. Igualmente, ¿qué le pasó a Estados Unidos? ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump es el mago para jugar con ese tema comercial, porque como él es principal socio comercial de tantos países en el mundo, pues Estados Unidos, en este caso en cabeza del presidente Donald Trump, entonces ¿él qué hace? Él castiga, cuando tiene una mala relación política, él castiga económicamente. Y no vieron que él empezó a subir y a bajar los aranceles como si eso fuera así un juego, ¿cierto? Y eso genera mucha tensión y genera mucho desequilibrio y afecta demasiado la parte económica de los países. No debería ser así, en teoría no, pero la práctica es otra cosa, lo que decíamos, ¿cierto? Entonces, él llega y simplemente tú me caes mal, te pongo un arancel del 100%, ya, y usted de 200, y usted del 80%, y empezó a hacer eso, ¿cierto? Porque volvemos a decir que todo lo económico está directamente relacionado con lo político, y lo político es todo lo relacionado con el Estado, y el Estado
realmente es el que, digamos que es el que propende por las relaciones comerciales del país, que decimos ya que los que se afectan son los ciudadanos, en este caso empresarios. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Hicimos una breve introducción a los acuerdos comerciales. ¿Cómo vamos? Profe, muy interesante el tema. Creo que sí. Me encanta, a mí me apasiona. ¿Qué más cosas saben por ahí? ¿Qué extraen de lo que han escuchado, lo que han visto que afecte, que tenga que ver con este tema? ¿Qué historia? Ustedes a veces me enseñan muchas cosas. ¿Qué ven? ¿Cómo la ven? Porque la idea de esta actividad que se viene es eso, que logremos ser críticos, no solo teóricos, sino que hagamos esos análisis críticos frente a, en este caso, al tema de los acuerdos comerciales. ¿Algo? Nada. Bueno, Profe, oye, pienso pues, opino, obviamente pues de lo personal, que hay varios factores que pueden tener beneficios o pueden tener inconvenientes relativamente pues del negocio que se haga con otro país. sí, me Un gusta eso. beneficio, un Ujú. beneficio pues que yo le veo que puede traer buenas cosas a un país sería como facilitar el acceso al mercado, Sí. de pronto disminuyendo un poquito los costos de las importaciones, porque al final al cabo eso es lo que más importa. Ujú. ¿Y por qué los de Y las importaciones? creería yo que es como lo más importante, creería yo que es más importante importar que exportar. Porque, cuénteme, defiende tu posición. Hay productos que no son tan buenos, o sea, hechos aquí mismo en Colombia, Ujú. que en otro país pueden ser más económicos y pueden traer más beneficios al país. Por ejemplo, Eh, las telas. ujú, me gusta la posición que dices. Incluso, mm, yo, digamos que estoy en pro, y no solo yo. De hecho, hay políticas nacionales que tienen especial trato con la importación, qué bueno que mencionas eso, de materia prima e insumos que van a ser usados para la transformación y creación de otros productos, ¿cierto? Entonces, si bien lo que dice Chris me gusta, me parece interesante y me gusta que se vayan con esa conclusión. Ojo, el comercio exterior, los acuerdos comerciales, como todo yo creo que en la vida tiene sus cosas chéveres, claro, y sus cosas no chéveres. En este caso, Chris nos está rescatando una cosa positiva y es aperturar los negocios y traer materia prima e insumos de calidad, ¿cierto? Que nos pueda servir para la producción nacional. Pero yo le complementaría ese tema y es que para mí, pero todos tenemos derecho a opinar y hacer aquí digamos que este espacio es para eso. De hecho, este es un espacio más crítico que otra cosa. Las exportaciones son muy importantes, porque las exportaciones es la venta. Estoy vendiendo, ¿cierto? Estoy vendiendo a nivel nacional. Y si vos analizas el tema de la producción nacional, ¿qué le importa a la empresa? Vender. Ninguna empresa existe si no vende. Y en este caso estamos hablando de venta y los acuerdos comerciales que nos hacen nos abren mercados para la venta de nuestros productos o servicios a nivel internacional. Ojo, lo que dices es genial, por eso digo que lo complemento, siempre y cuando, digamos que cuente con las materias primas e insumos necesarios. Por eso quería que desarrollaras la idea, porque pasa mucho con la industria nacional. Ay, me volvió a sacar. Ay, bueno, se cerró la cámara, pero bueno, no importa. Pasa mucho con la industria nacional y es que a veces no contamos con la maquinaria
o no contamos con las partes de esa máquina o con la tecnología o con la materia prima. Incluso la parte agrícola a veces necesita de insumos agrícolas que no tiene aquí, que no desarrollamos a nivel país. Entonces, es necesario, pero yo creo que siempre y cuando sea de una forma responsable para producir, porque simplemente si lo miramos, la importación de productos, como les decía yo, para el consumo directo de clientes que vaya en detrimento de la industria nacional, ahí sí no está tan chévere. Y como les decía ahorita, incluso por norma, hay unas normas que benefician a los importadores de maquinaria, equipo, partes, insumos y materia prima. Ay, se me apagó el computador. Mira, no, me va a sacar la mano. Las dos cosas. Ay, huevo chica. Mire. No, se está recalentando. Toque. No, póngale la mano completa. Él no es así. Ay, chacha. Mándale diapositiva así. Acá ven el errorcito.